Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía, porque hoy tenemos un tema que madre mía, va a dar mucho, pero mucho de qué hablar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Me llamo y en este canal nos dedicamos a comentar, analizar y por supuesto, chismear sobre todo lo que acontece en el mundo del entretenimiento, especialmente en el fascinante universo de las series turcas y las celebridades. Y hoy precisamente nos sumergimos de lleno en ese mundo. Hoy el 1 de septiembre de 2025 el mundo entero, y me atrevería a decir que las redes sociales, se han paralizado. ¿Por qué? Pues por la noticia bomba, el bombazo, el notición que ha caído como un meteorito, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, amigos y amigas. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los nombres más grandes, más queridos y sobre todo, más seguidos de Turquía, han vuelto a ser el centro de atención. Y no es por un nuevo proyecto, por una nueva serie, por un comercial o por alguna sesión de fotos. Es algo mucho más grande. Sé que muchos de ustedes como yo son fanáticos de Hande y Kerem, ya sea individualmente o como la icónica pareja que nos regalaron en Love is in the Air. Esa serie, ese fenómeno, fue un parteaguas en sus carreras y por supuesto en nuestros corazones. La química entre ellos era innegable, la historia nos cautivó y el ship, como decimos en el argot, era fuerte y real. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿A qué me refiero con impactante noticia? Bueno, primero que nada, vamos a aclarar algo, no tenemos confirmación oficial de absolutamente nada. Sin embargo, la información que está circulando, proveniente de fuentes confiables y de los propios paparazzi, es bastante consistente y contundente. Y es que al parecer Hande y Kerem han vuelto. Sí, lo escucharon bien. Al parecer, después de su ruptura mediática y muy comentada, después de que ambos siguieran sus caminos individualmente con nuevos proyectos y aparentemente con nuevas parejas, Hande y Kerem han sido vistos, fotografiados y sobre todo, fotografiados juntos. Y no son fotos de casualidad, de dos amigos que se cruzan por la calle y se saludan. Son fotos que sugieren, mucho más. Hemos visto fotos donde se les ve cenando en restaurantes románticos, donde comparten risas y miradas cómplices. Han sido avistados paseando por las calles de Estambul, agarrados de la mano, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la magia de Love is in the Air siguiera viva. Han sido captados en eventos, incluso en viajes, compartiendo momentos que honestamente nos hacen creer en los finales felices. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué significa todo esto? ¿Es solo una amistad que ha resurgido? ¿Son simplemente dos personas que han decidido darse una segunda oportunidad? ¿O se trata de una estrategia para mantener a sus nombres en la cima de la popularidad? Todas estas preguntas son válidas, y la verdad es que solo ellos tienen la respuesta. Pero permítanme decirles, como fan y como persona que analiza este tipo de situaciones, que la evidencia apunta hacia algo más que una simple amistad. La reacción de los fanáticos, como era de esperarse, ha sido masiva. Las redes sociales han explotado con hashtags, teorías, memes y, por supuesto, mucha emoción. El ship de Hande y Kerem, que nunca se apagó por completo, ha resucitado con fuerza y ahora las esperanzas de verlos juntos de nuevo son más fuertes que nunca. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento de sus vidas? Ambos han estado trabajando arduamente en sus carreras. Hande ha protagonizado varias series exitosas y se ha convertido en un icono de la moda y la belleza, con contratos publicitarios de renombre internacional. Kerem, por su parte, ha seguido cosechando éxitos tanto en Turquía como en el extranjero, participando en producciones internacionales y consolidándose como uno de los actores más versátiles y talentosos de su generación. ¿Acaso el reencuentro se debe a una madurez personal? ¿Han sanado las heridas del pasado y han decidido darle una nueva oportunidad al amor? ¿O tal vez simplemente el destino los ha unido de nuevo? Hay muchas teorías al respecto. Algunos especulan que la presión mediática y la constante especulación sobre sus vidas amorosas han jugado un papel importante. Otros creen que la soledad y la búsqueda de estabilidad emocional los han llevado a reencontrarse. Y también, por supuesto, existe la posibilidad de que simplemente se hayan dado cuenta de que son el uno para el otro. Pero más allá de las especulaciones, hay algo que es innegable, la conexión entre Hande y Kerem es especial.
Se nota en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se complementan. Y eso, amigos, es algo que no se puede fingir. Ahora bien, hablemos un poco de las implicaciones de este posible reencuentro. Si Andy y Kerem confirman su relación, ¿qué pasará con sus carreras? ¿Cómo afectará esto a sus proyectos futuros? ¿Y cómo reaccionarán sus seguidores? Es probable que la noticia genere un boom mediático aún mayor, con una cobertura intensa por parte de los medios de comunicación y un aumento en la atención de los fanáticos. Es muy probable que las marcas con las que trabajan Andy y Kerem quieran sacar provecho de esta situación, utilizándolos como imagen de campañas publicitarias conjuntas, lo que podría aumentar aún más su popularidad y sus ingresos. Las productoras y los directores seguramente buscarán trabajar con ellos juntos en nuevos proyectos, aprovechando la química y la conexión que tienen en la pantalla. Y por supuesto, las redes sociales se convertirán en un hervidero de contenido relacionado con la pareja, con miles de publicaciones, vídeos y noticias sobre ellos. Pero también existe la posibilidad de que la presión mediática sea demasiado, de que la exposición constante a los medios de comunicación afecte negativamente su relación. La privacidad es algo valioso y es posible que deseen mantener su relación fuera del ojo público, lo que podría ser un desafío en el mundo del espectáculo. Y aquí es donde quiero detenerme un momento y pedirles a todos, y me incluyo, que respetemos su decisión, sea cual sea. Si deciden confirmar su relación, debemos respetar su privacidad y no invadir su espacio. Si deciden mantener su relación en secreto, también debemos respetar su decisión y no presionar para obtener más información. Lo importante es que sean felices, que estén juntos si eso es lo que desean, y que nosotros, como sus seguidores, les brindemos apoyo y cariño. En este punto quiero hacer un breve paréntesis y recordarles que si aún no lo han hecho se suscriban a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo, porque créanme, este es solo el comienzo. Tenemos muchos más temas emocionantes y jugosos sobre el mundo del entretenimiento turco por descubrir. Así que no se lo pierdan. Volviendo a Andy y Kerem, es importante mencionar que además de la especulación sobre su relación, también hay rumores sobre sus proyectos futuros. Se habla de posibles colaboraciones, de series conjuntas, de películas. Pero hasta el momento, no hay nada confirmado. Sin embargo, la simple idea de verlos juntos de nuevo en la pantalla es suficiente para emocionar a sus seguidores y a los amantes de las series turcas. La industria del entretenimiento turco, con su gran producción de series y películas, es sumamente competitiva. La conexión, la química, la sinergia entre los actores son factores que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una producción. Y Andy y Kerem, con su talento, su carisma y su innegable química, son una apuesta segura para cualquier proyecto. En este contexto es importante destacar el impacto que Love is in the Air tuvo en el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, con millones de seguidores en todo el mundo. Y esto se debió en gran medida a la química entre Andy y Kerem, a la historia de amor que nos contaron y a la conexión que lograron crear con el público. Por eso, la posibilidad de verlos juntos de nuevo en la pantalla es tan emocionante. Sería como un reencuentro, como una segunda oportunidad para revivir la magia que nos cautivó en Love is in the Air. Y la verdad, amigos, es que todos necesitamos un poco de magia en nuestras vidas. Ahora, para finalizar, quiero hablarles de un tema que me parece crucial, la importancia de la privacidad y el respeto. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación están constantemente presentes, es fácil olvidar que las celebridades son seres humanos, con sentimientos, emociones y una vida privada que merecen proteger. Es fundamental que aprendamos a separar la fantasía de la realidad, a distinguir entre los personajes que interpretan y las personas que son en la vida real. Debemos respetar su privacidad, no invadir su espacio y no presionar para obtener información sobre sus vidas personales. Debemos ser conscientes del impacto que nuestros comentarios y nuestras acciones pueden tener en sus vidas. Y debemos recordar que detrás de cada celebridad, hay una persona que merece respeto y cariño. Así que, en resumen, ¿qué podemos concluir de toda esta impactante noticia sobre Andy y Kerem? Bueno, primero que nada, que el mundo del entretenimiento turco nunca deja de sorprendernos. Segundo, que la conexión entre Andy y Kerem es innegable y que si deciden darse una segunda oportunidad, todos estaremos felices por ellos. Y tercero, que debemos respetar su privacidad y apoyar su decisión, sea cual sea. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado,
que les haya parecido informativo y sobre todo, entretenido. Hemos repasado los detalles sobre el posible reencuentro de Hande y Kerem, analizamos las implicaciones de esta noticia bomba y reflexionamos sobre la importancia de la privacidad y el respeto en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les agradezco enormemente su tiempo, su atención y sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creen que Hande y Kerem han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué expectativas tienen sobre su futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas y las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.